Hola, soy Mauricio José Schwartz. Esto es una parte del Rey va Desnudo, nuestro Ahora Música, donde comentamos y a veces reaccionamos a diferentes grupos musicales, cosas que creo que deben difundirse, cosas que me gusta compartir, cosas que son emocionantes musicalmente. Y este caso, el caso de hoy es enorme. Esto lo hacemos primero en Patreon para luego publicarlo también en YouTube. Es nuestro agradecimiento a nuestros mecenas en Patreon, gracias a los cuales podemos seguir con el resto de El Rey va Desnudo, que son nuestros vídeos temáticos de los miércoles y nuestros streamings de los jueves, que estamos 3 horas con el público. Bueno, lo de hoy es... a ver, esto es las consecuencias de The Warning. The Warning ha abierto una puerta a un rock joven, no que no lo hubiera y no que no lo haya sin The Warning, aunque no lo sé, porque por ejemplo los grupos que hemos presentado aquí como Burn the Jukebox o Platinum Moon han hecho covers, por ejemplo, de Sick, de esta canción. Este fue uno de los primeros sencillos del nuevo disco que sale dentro de algunos días, dentro de 24 días. Estoy grabando esto en 4 de junio, como queda claro. Pero hay una banda de metal, creo que es metal, para mí es rock pesado, pero no me hagan caso, que me ha dejado impresionado y he oído muy poquito de ellos, porque quería compartirlo así. Es una trío canadiense de una guitarrista de 17 años, una bajista de 15 y un baterista de 16. O sea, que no alcanza la mayoría de edad ninguno de ellos. Acaban de lanzar, lo que vamos a oír y vamos a comentar es su video de debut. Hace 4 meses aparecieron en el espacio musical y dicen que toman su inspiración del mundo a su alrededor y de gigantes musicales como Spirit Box, Architect, The Warning, Bring Me Horizon. Y que partan de la base que The Warning son gigantes musicales desde ese punto de vista de jóvenes rockeros, pues a mí me llena de gusto y satisfacción, porque una vez más agradezco a The Warning que hayan hecho un esfuerzo tan grande por demostrar que yo tenía razón y que eran el futuro o el presente vibrante del rock, porque el rock nunca muere, lo matan a cada rato y les sale muy mal. Entonces, esto es Masquerade. Sí, he leído más o menos lo que dicen acerca de Masquerade, que además en su página viene en español, no tengo que traducir la letra que tendremos como siempre aquí en la descripción, ya viene en español. Lo tradujeron ellos, yo supongo, y dicen que esta es una canción que para ellos es una metáfora de la mascarada o del baile de máscaras, para explicar que todo el mundo se esconde detrás de máscaras a fin de ajustarse a su entorno o de esconderse. Aun cuando uno tiene una situación difícil o lucha contra algo, a nadie te va a ver o nadie lo va a ver o nadie le va a importar, porque está oculto por el deslumbrante vestido que llevas al asistir a este baile de máscaras. Todos en el planeta están asistiendo a este baile de máscaras, naciste en ellos, nuestras máscaras brillantes de oro y verde me cubren un pecado. Pero también hay que decirlo porque lo usa otra banda, la que algún día vamos a escuchar aquí. Dijo Oscar Wilde: dale a un ser humano una máscara y te dirá la verdad. Y es cierto, la mascarada del carnaval sirve para que la gente diga la verdad, así como la máscara del payaso sirve para que diga la verdad. La máscara en muchas ocasiones al ocultar la personalidad, permite que la verdad salga, y una de las máscaras más impresionantes es, por supuesto, el muñeco de ventríloco. Los muñecos de ventrílocos que tienen toda la personalidad que quisiera tener el ventríloco y no puede tener. Así que no solo es pues la mascarada por la que te ocultas y con la que te escondes, sino la mascarada que puede servirte quizás para decir la verdad. En este caso, no sé cuál es el caso, pero vamos a escuchar a Freeze the Fall, Congela la Caída, ya el nombre me gusta mucho. Freeze the Fall,
y Masquerade. No quiero leer muchas influencias, pero sí hay un parecido, por lo menos familiar, del tipo de entradas que hace The Warning, con la batería y el bajo sosteniendo a la voz, mientras la guitarrista puede no tocar la guitarra y simplemente cantar. Bajo de 5 cuerdas, y si sigue esto así, un apoyo en las partes, en el lado grave de la música más que en el agudo. Pero bueno, vamos a volver a empezar. Porque me gustó. Ok, aquí antes del breakdown, de la pausa. Sí, tengo razón. Están apoyándose en la parte grave. Es decir, los power chords que hace ahora digo el nombre, perdón, todavía no me lo sé. Queen, que es la guitarrista y primera voz. Sus power chords son muchos sobre los 3 bordones, las 3 cuerdas graves de la guitarra. Obviamente el bajo se apoya mucho en la quinta cuerda. La quinta cuerda le permite ir una quinta más baja al bajo, si no es que más, si lo afinas un poquito hacia abajo. Y el baterista se apoya mucho en los toms más que en la caja o tarola. Que es una observación simplemente de que se están apoyando en la parte grave. El metal tradicionalmente ha sido agudo. Y el rock pesado ha sido tradicionalmente agudo. Cantantes que cantan en falsete, casi en soprano, registro de silbido, guitarra con solos en las 2 primeras cuerdas y en la parte más aguda, y donde ya no da más, ya no te puedes meter más en el diapasón. Y me gusta esta tendencia que ya he sentido en varios grupos de centrarse en la parte grave, porque a mis ojos y a mis oídos permite mayor expresividad. Probablemente, como siempre, estoy equivocado. Batería magnífica.
obviamente está súper producido, tiene coros, tiene unas armonías que no veo que la bajista les esté haciendo, son hechas en estudio, tiene, no sé si son teclados o son directamente violines, pero a esta banda hay que verla en vivo. La grabación de estudio es una promesa, es un te amaré para siempre, ¿no? Y lo que pasa en el escenario es probablemente lo más importante. Una de las características precisamente que me gustan de varios grupos que hemos oído recientemente, entre ellos The Warning, es que la producción no es tan omnipresente en los álbumes como para que te decepcione la presentación en vivo. Hasta el momento todo ha sido mejor en vivo que lo grabado de The Warning, pero habría que ver cómo suena este grupo en vivo. Lo vamos a ver si en unas semanas lo repasamos. La voz de ella, excelente. Wow. El grupo me parece que tiene un sonido extraordinario, evidentemente un sonido de estudio. Me gusta la guitarra. El bajo creo que está demasiado enterrado en la mezcla, como dicen en algunos, en términos de producción, ¿sí? Lo enterramos en la mezcla y creo que merecería tener más protagonismo en la mezcla del bajo. Hay que verlos en vivo. Esta es mi afirmación número 1. Lo siguiente es, tenemos grandes grupos de rock muy jóvenes, con variedad de estilos, con aproximaciones distintas, muy personales. A mí me divierten. Yo escucho muchas personas que reaccionan a grupos jóvenes, sobre todo. Me interesa lo que piensan de The Warning y de Sixters y de ahora de Freeze the Fall y de Plush y de todas estas bandas actuales. Y siempre dicen, bueno, pero es que esto me recuerda a Iron Maiden, es que aquí tiene algo que como de Judas Priest, y están buscando engancharse con su experiencia personal, sin darse cuenta que inevitablemente van a sonar un poco como algo que tú ya conoces, sobre todo si ya llevas 50 años oyendo rock, pero que cuando ves en conjunto las canciones, y este caso me parece muy, muy, muy bueno como ejemplo, aunque tengan influencias, aunque tengan toques, aunque quizás oyeron algo que les gustó para repetir, que así eso es lo que hacen todas las bandas del mundo, es un sonido propio, es un sonido identificable. Creo que la batería es de lo más identificable en esta banda, por lo menos en esta pista que acabamos de oír. Creo que tienen su sonido propio, su visión propia, y eso derrota a todos los que dicen, es que aquí yo encuentro que hay una influencia de Muse. No, es de Soundgarden. No, es de... No, miren, las influencias son inevitables en la música, pero un grupo no se valora por un solo o por un breakdown como yo lo hice al principio. Lo reconozco y dije, esto me recordó mucho a entradas de The Warning, pero se le valora como un sonido, una
concepción musical que existe o no existe. Y este grupo claramente la tiene. Es Freeze the Fall, otro grupo enormemente joven, que bueno, a los rockeros que somos, no viejos, clásicos, a los que somos vintage, a los que somos de edición limitada, nos da muchísimo gusto echarles en la cara a todos aquellos que en sus últimos años, muchos años, nos han dicho, si el rock ya se murió, pues mira, para estar muerto está demasiado activo, quizás lo que tienes muerto tú es el gusto. Nos vemos para la otra.